Pierre, lo tengo. Encontré tu artículo sobre la simetría de los cristales, sí, ese que me regalaste. Sí. ¿Sabes cómo? Buscando papeles para preparar el viaje a Estados Unidos. Esa chica, Mary Maloney, está completamente loca. ¿Sabes qué es lo que dice? Que puede conseguirme 1 gramo entero de radio. ¿Te imaginas lo que podríamos descubrir con tantísimo radio? Pero para ello tengo que ir hasta los Estados Unidos. Bueno, esa chica está verdaderamente loca. Estuvo persiguiéndome durante no sé cuánto tiempo hasta que por fin consiguió que le diera una entrevista. Y ahora, bueno, pues quiere llevarme hasta América. Pero este artículo, Pierre, es el mejor que me han hecho en toda mi vida. Y dirás, bueno, ¿qué es lo que tiene este artículo? Bueno, una serie de razonamientos ininteligibles para la mayor parte de la gente, para mí también entonces, hoy puedo confesártelo, pero significó muchísimo. Primero porque al dármelo tú intuías que yo podía entenderlo, lo cual me llenaba de orgullo. Y segundo porque al dármelo yo supe que ya estaba en tu corazón. Este artículo, Pierre, significó el fin de tantas y tantas tristezas. Los Sklodowsky fuimos una familia feliz. Sin embargo, yo tengo los primeros recuerdos de mi infancia son tristes por las humillaciones que yo sufrí a manos de esos directores, esos inspectores rusos que venían a nuestro colegio. Y yo siempre era la encargada de contestarles, en ruso, por supuesto. Y ellos se empeñaban en que yo recitara las fronteras de su imperio. Ese imperio que contenía parte de mi maltrecho país, mi querida Polonia. Así, no es raro que cuando murió el zar Alejandro II yo saltara y bailara y cantara de alegría con mi amiga Vania, la directora de nuestro colegio. Esa esbirra de los rusos nos oyó y nos reprendió durísimamente y nos dijo que cosas así podrían tener unas consecuencias nefastas para nosotros. Y vaya si las tuvieron. Primero para mi padre, de director del liceo, pasó a ser conserje y finalmente lo echaron. Entonces tuvimos que aceptar alumnos internos. Y bueno, nuestra casa era tan pequeña que mi hermana Elena y yo teníamos que dormir en el comedor. Nos acostábamos las últimas y nos levantábamos las primeras para que todos pudieran desayunar. Bueno, eso era un poco incómodo, a veces demasiado incómodo, pero bueno, tolerable. Lo peor fue que uno de esos inquilinos, uno de esos huéspedes trajo el tifus, contagiaron a mi hermana Sofía y ella murió. Y luego yo tuve que ver a mi madre cómo se iba consumiendo de pena durante 1 año. No tuvo ya fuerzas para luchar contra esa tuberculosis que contrajo poco después de que yo naciera. Murió tan solo 1 año después. Yo tenía tan solo 10 años. Con ella se fue mi alegría y mi fe en su Dios. Pero como siempre me recuperé trabajando muchísimo más. Fui medalla de oro en el instituto y entonces soñé con ir a la universidad. Yo quería hacer física, como mi padre, pero él, tan exigente siempre, me dijo, no hay prisa, hay tiempo. Y me mandó a visitar a mis parientes en Galicia y de allí fui a ver a otros tíos y de allí a otros tíos. Bueno, al final fue un año maravilloso. Recuerdo, después de tanta pena, recuerdo las fiestas, los trajes típicos, los bailes, las mazurcas, las polcas, los paseos en los trineos a la luz de la luna. Fue un año delicioso. No solo no estudié, por primera vez en mi vida, desde que con algo más de 3 años aprendí a leer, sino que hasta me olvidé de leer. Yo, 1 año sin leer. Pero bueno, el año terminó, volvimos a Varsovia y tuve que enfrentarme con la realidad. Yo ya sabía que las mujeres en el Imperio Ruso no podían ir a la universidad. Sin embargo, lo que no sabía es lo que mi padre nos dijo. No podía pagarnos a mi hermana Bronia y a mí los estudios en una ciudad extranjera. Pero bueno, como sabes, Pierre, yo no me he rendido nunca. Entonces decidí que tenía un plan. Hice un pacto con Bronia. Primero yo trabajaría para pagarle sus estudios de medicina en la Sorbona y después ella trabajaría y me los pagaría a mí. Parecía fácil, ¿no? Eso hicimos, pero fue mucho más duro de lo que habíamos imaginado. Las clases particulares en Varsovia apenas dejaban dinero. Entonces tomé
Una decisión drástica que me dio un poco de miedo, pero bueno, no fue tan dura como había pensado. Me fui a trabajar como institutriz interna al campo, a una finca en Suki. Mis temores se fueron pronto porque la familia a la que fui era una familia encantadora. Los niños estaban muy bien educados, estudiaban, eran obedientes y a mí me trataban casi como a una hija. Bueno, es más, me permitían hacer locuras como darle clase a los hijos de los campesinos o trabajar en la fábrica de remolacha. Esas cosas eran peligrosas porque los rusos no querían ni que los campesinos fueran instruidos, ni que los polacos tuvieran conocimientos técnicos. Pero todo cambió cuando llegaron las Navidades y llegó a casa Kazimierz. Él estaba estudiando en la Universidad de Varsovia. Con él descubrí la belleza de las matemáticas, pero descubrí mucho más. Con él descubrí el amor. Todo fue perfecto hasta que se lo dijimos a su familia. La mía intuía algo y estaba feliz de verme a mí rebosante de alegría y de felicidad y de fe en el futuro. La reacción de la suya fue bien distinta, se opusieron frontalmente. Bueno, era una cosa esperable, incluso lógica. El primogénito de unos pequeños terratenientes no podía casarse con la institutriz. Yo, ilusa de mí, no se me había ocurrido semejante cosa, pero lo duro, lo auténticamente cruel fue que Kazimierz, mi apuesto Kazimierz, no movió un dedo para defenderme. Mi instinto primero, mi reacción inicial fue salir corriendo de allí, alejarme de él. Pero tampoco podía, porque Bronia ya estaba estudiando, no podía interrumpir sus estudios en la Universidad de la Sorbona. De todas formas, tampoco era capaz de alejarme de Kazimierz. Estaba tan enamorada. Y entonces seguí 3 años trabajando. Fueron 3 años de plomo, porque los padres de Kazimierz me hicieron prometer que no hablaría con él. A pesar de lo cual, él intentaba que nos viéramos a escondidas, cosa a lo que yo me negué tajantemente. No podía traicionar la palabra que yo había dado a sus padres, que eran mis jefes. Aquello parecía no tener fin, pero finalmente Bronia me escribió desde París. Había terminado sus estudios, había conseguido un marido polaco en la facultad, había abierto una consulta y estaba en condiciones de cumplir su parte del pacto. Me llamaba para que yo fuera a estudiar física a la Universidad de la Sorbona. Pero yo ya estaba cansada, triste, me sentía mayor para comenzar en un país distinto. Tenía ya 23 años y bueno, yo ya pensaba dedicarme a cuidar a mi padre, a mis sobrinos, cuando los tuviera. Y entonces, en Varsovia, empecé ese proyecto tan fantástico de la Universidad Volante. Era una organización clandestina, por supuesto, donde mujeres y hombres impartíamos y recibíamos clases de todas las materias. Eso me devolvió un poco la alegría. También el alejarme de Kazimierz me dio fuerzas para plantearle un ultimátum. Le planteé ese ultimátum. Yo pensé que reaccionaría. Pero no, fue que no. Entonces, su negativa me dio el impulso final que necesitaba para irme hasta París, a la Universidad de la Sorbona, a mi sueño tantas veces pospuesto. Me embarqué en un viaje que duró casi 4 días, en un tren donde yo llevaba no solamente equipaje, comida, sino también una silla para sentarme, un colchón para dormir, mantas para abrigarme. Y cuando llegué a la estación del Este, me encontré con que me estaba esperando otro Kazimierz, y yo que pensaba que lo había dejado allí ya, olvidado. Pues no, Kazimierz era el marido de mi hermana Bronia. Me instalé en su casa, un mare magnum de enfermos, revolucionarios polacos, rebeldes. Bueno, allí no se podía trabajar. Al poco tiempo, muy pronto, decidí irme. Me dijeron, como muchas otras veces, que estaba loca, que no tenía dinero para vivir sola. Tenían razón, no podía comprar carbón. Tuve que irme a una buhardilla en el barrio latino, eso sí, muy cerca de la universidad, pero en un 6º piso, sin ninguna calefacción, apenas tenía mantas, apenas tenía dinero para comprar comida. Un día hasta me desmayé de hambre.
Pero bueno, en esa guardilla, pasando hambre y frío, fui inmensamente feliz, porque por fin era dueña de mi vida y podía dedicarme a hacer lo que me fascinaba, estudiar. Y bueno, tanto estudié que conseguí el número 1 de mi promoción en física y poco después el número 2 de matemáticas. Eso fue una mancha en mi expediente que hasta entonces solo tenía primeros puestos. Pero bueno, mis notas al parecer no eran tan malas porque conseguí una beca Alexandrovich, rusa. Estuve a punto de rechazarla porque era rusa, pero finalmente decidí que me permitiría seguir investigando, seguir estudiando. En concreto, las propiedades magnéticas de los aceros. Y con el magnetismo llegué hasta ti, Pierre, y tanto nos atrajimos que nunca más nos separamos. Querías que nos casáramos, pero yo dije, no. Primero tienes que presentar tu tesis doctoral. Y tú decías, eso son tonterías, lo importante es hacer un buen trabajo, una buena investigación. Y yo sabía que el tuyo era excelente, pero que sin cumplir los requisitos de la academia nunca serías reconocido como un gran científico. Así es que presentaste tu tesis y entonces sí, nos casamos. ¿Recuerdas ese viaje por l'Île-de-France con la bicicleta en nuestro viaje de novios? Entonces comenzó mi idilio con ese artilugio maravilloso que aún hoy continúa. Sigo montando en bicicleta como hace ya tantos años cuando comenzamos nuestra vida juntos. Nació Irene y yo decidí que no quería seguir tu estela del magnetismo, de la simetría de los cristales. Yo tenía muchísima curiosidad por entender unos rayos recién descubiertos, unos rayos que nadie entendía de dónde salían, por qué salían. Los había descubierto Henri Becquerel, un gran científico, la cuarta generación en su familia que investigaba sobre ese tipo de fenómenos, pero eran tan incomprensibles que él los abandonó. Entonces yo decidí intentarlo, donde él había fracasado. Y tan convincente fui que conseguí arrancarte a ti de tu magnetismo, en el cual eras una especialidad mundial, y de tus cristales simétricos y llevarte al nuevo campo de esos rayos misteriosos, a los cuales yo empecé por darle nombre, radiactividad. Y bueno, descubrimos el radio, el polonio, presenté mi tesis doctoral y nos dieron el premio Nobel. Fue una locura. Con el premio llegó la voracidad infinita de los periodistas. Siempre querían hacernos entrevistas, pero también con él llegó una cátedra para ti, por fin, en la Sorbona, y para mí, un sueldo como científica después de tantas horas trabajando con las sustancias radioactivas. Luego nació Eva, todo parecía perfecto, pero entonces tú, Pierre, me abandonaste. El mundo se me hundió, Pierre. Yo quería que la Tierra dejara de seguir girando. Odiaba a tus hijas que tenían tus ojos cuando tú no estabas allí. Pero seguí trabajando, te sustituí dando clase. No te puedes imaginar el circo que fue el primer día que di clase en el mismo sitio donde tú habías dado hasta el día de tu muerte. No puedes imaginarte cuántos periodistas, cuántos fotógrafos, cuántos curiosos, cuántas señoras con esos sombreros enormes. Bueno, había tantas de esas personas que los alumnos, los estudiantes, los que tenían que estar en ese aula, no tuvieron sitio. Al día siguiente tuve que repetir mi lección solo para ellos. Pero los científicos, tus colegas, no me dieron tregua. Muerto tú, quisieron destrozar toda nuestra obra. Lord Kelvin, el gran Lord Kelvin, ese Lord Kelvin que cruzó el Canal de la Mancha solo para asistir a tu entierro cuando ya tenía más de 80 años, dijo que el radio no existía porque no habíamos conseguido aislarlo puro. Después de las toneladas de pechblenda que yo trabajé para estudiarlo. Y luego esos alemanes dijeron que habían descubierto un elemento que era nuestro polonio. Escribí en alemán solo para desmentirlo, para que ningún científico alemán tuviera duda de su fraude, de que estaban mintiendo. Desmentir a Lord Kelvin me llevó mucho más tiempo, me llevó años.
trabajar de nuevo con toneladas de pechblenda para conseguir aislar el radio puro. Cuando terminé, él ya estaba muerto. Y bueno, entonces descubrí a Paul Langevin. Él estaba ahí, había estado siempre, no sé desde cuándo, adorándome. ¿Recuerdas cuando tú estabas dándole clase en la Escuela Industrial de Física y Química? Comentabas la brillantez de sus razonamientos, su curiosidad, su estímulo, cuando en su familia, en su entorno, nada ni nadie lo animaba a interesarse por la ciencia. Bueno, pues Paul se hizo mayor, se casó con la mujer equivocada y ambos fueron infelices, tanto que él tuvo que irse de su casa. Paul me hizo revivir y su mujer quiso matarme. Pero no solo ella, judía, robamaridos, furcia, polaca, extranjera. Me llamaron de todo. Los periodistas azuzaron a las multitudes que rodearon nuestra casa, apedrearon los cristales de las ventanas. Las niñas estaban aterrorizadas. Tuvimos que huir por la noche y nos refugiamos en casa de los Borel. A Émile Borel, el todopoderoso director de la École Normale, estuvieron a punto de echarlo por haberles dado cobijo. Y yo, Pierre, yo tuve que huir. Sí, yo huí de Francia. Fui cobarde, no podía enfrentarme a ellos, pero antes fui a Estocolmo a recoger el premio, el segundo premio que me dieron por haber descubierto el radio y el polonio. También eso quisieron quitármelo. Pasó el tiempo y llegó la guerra, la gran guerra. Y yo decidí ayudar a Francia, a mi país de adopción, a tu país, al de tus hijas, ese país que me había tratado tan cruelmente. Con mi ciencia, no con la radioactividad, sino con los rayos X. Construí unos aparatos portátiles, aprendí a manejarlos, aprendí también a conducir, sí, yo, Pierre, conduje. Y me fui al frente. Bueno, antes tuve que ganar 2 batallas muy duras. Primero, contra los generales franceses que no querían mujeres en sus frentes. Luego, contra los cirujanos franceses que no querían mujeres en sus quirófanos. Pero sabes que yo soy un poco tozuda y yo sabía que esos aparatos eran imprescindibles para encontrar las balas en los pacientes. Entre las chicas y yo hicimos más de 1 millón de radiografías. Salvamos innumerables vidas de esos muchachos que hoy son hombres. Podemos estar muy, muy orgullosas de ello. Y bueno, luego tus hijas me convencieron para que nos fuéramos a los Estados Unidos. Bueno, sí, Irene, ella vino conmigo al frente. No hubo manera de convencerla de que estuviera en un lugar seguro. Y ella también fue una gran científica. Está a punto ahora de presentar una tesis doctoral sobre polonio. Eva, sin embargo, dice que no quiere saber nada de ciencia, pero es una pianista magnífica y una escritora excepcional. Pierre, estarías tan orgulloso de ambas, de las dos. Bueno, pues ellas me han convencido de que teníamos que ir a hacer ese viaje a América. Yo dije que sí, pero con la condición de que ellas vinieran conmigo. Ellas lo disfrutaron, yo lo sufrí. Nada más llegar, uno de mis admiradores me dio la mano con tal fuerza que casi me la rompe. Estuve con esta mano vendada todo el viaje. La tengo todavía dolorida. Pero bueno, la señorita Maloney cumplió su promesa. Las mujeres americanas consiguieron reunir el dinero necesario para comprarnos un gramo de radio. Ese radio que ya está hoy aquí, ese radio que nos permitirá seguir trabajando. Es el radio que me entregó el presidente de los Estados Unidos en una ceremonia solemne. Pero ahora resulta que algunas de esas mujeres americanas dicen que tienen una sensación un poco extraña respecto a mí, algo que llaman como un complejo de inferioridad, que se sienten como abrumadas por mi trayectoria. Por lo que dicen, yo soy algo así como un ídolo inalcanzable. Y en lugar de animarlas a perseguir sus sueños, algunas dicen pues que como que se vienen atrás. Y bueno, yo no lo entiendo. Es una tontería, ¿verdad, Pierre? Porque al fin y al cabo yo tampoco hice nada tan especial. Solo viví.
Bueno, ha faltado un pequeño detalle, que una voz en off recuerde que Marie Curie es la científica más admirada, bueno, universalmente conocida, que ha servido de inspiración a muchísimas mujeres en los cinco continentes, científicas o no, y que, bueno, pues gracias a ella ha sido ese complejo Marie Curie del que se habló tras su viaje a Estados Unidos, no se ha cumplido y ha sido una influencia muy, muy beneficiosa. Muchísimas gracias.